el dólar baja mucho de precio, hay gente que se queja y dice que hay apreciación cambiaria y se va a destruir la economía. Si el dólar sube mucho de precio, hay gente que dice que hay una corrida cambiaria y que va a caer el gobierno. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo mejor para la Argentina? ¿Que baje o que suba el dólar? ¿Qué nos conviene a nosotros? Y también, ¿qué medidas está tomando el gobierno de Javier Milei? Bueno, probablemente si estás en este video sea un momento en el que el dólar estuvo subiendo mucho o bajando mucho y querés saber qué va a pasar con tus ahorros, con la economía o qué también está gestionando Milei. Pero ¿por qué cambia el precio del dólar? ¿Por qué sube o por qué baja? Porque sí, tenemos que saberlo esto porque si no, no vamos a entender nada. Bueno, resumidamente, como cualquier precio, esto está determinado por la voluntad de Dios, la oferta y la demanda. La oferta es cuántos dólares hay disponibles en la economía para ser comprados y la demanda es cuántos dólares quiere comprar la gente. Si hay poca oferta de dólares, el precio del dólar sube. Si hay mucha oferta de dólares, el precio del dólar baja. Y si hay mucha demanda de dólares, el precio del dólar sube. Y si hay poca demanda de dólares, el precio del dólar baja. O sea, el precio del dólar puede subir o porque hay pocos dólares o porque la gente quiere más dólares, y el precio puede bajar o porque hay muchos dólares o porque la gente quiere menos dólares. O según un tipo que sabía un montón por culpa de los diablos. Hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Este mecanismo que existe entre el precio, la oferta y la demanda es fundamental para que la economía funcione bien. Si baja la demanda y o sube la oferta y nosotros no dejamos que el precio del dólar baje, habría un exceso de dólares. O si, por ejemplo, sube la demanda y o baja la oferta de dólares y nosotros no dejamos que el precio del dólar suba, habría escasez de dólares. Y sí, probablemente te suene raro algo como exceso de dólares, ¿no? Como si supuestamente fuese malo tener muchos dólares, pero sí, esto le hace mucho daño a la economía, al igual que la escasez. Como los dos casos extremos son malos para la economía, tenemos que llegar a un equilibrio y este se determina por la oferta y la demanda. Ni exceso ni escasez. Entonces, bueno, rápidamente llegamos a la conclusión de que no hay nada malo en que el precio del dólar suba o baje. Sin embargo, ¿por qué hay tanto alarmismo con esto? Bueno, porque los motivos por los que sube el dólar en Argentina no son muy comparables con cualquier situación normal en otro país. El gobierno y Milei no están muy contentos con que el dólar suba y por eso estuvieron todo el año tomando un montón de medidas para que este mismo baje. Pero claro, recién acabamos de decir que supuestamente no hay ningún problema con que el precio del dólar cambie. Entonces, ¿por qué al gobierno le molesta y por qué está interviniendo en el dólar para que baje de precio? Si supuestamente son liberales y profesan por la libertad en los precios. Bueno, antes de que salgas a la calle con una antorcha, esto tiene una explicación. La verdad es que en Argentina tenemos un temita que tenemos que solucionar antes que se llama cepo. Literalmente desde que existe esto en Argentina que entramos en crisis y varios gobiernos han fracasado por no poder solucionar ese problema de manera correcta. Así que no es algo para nada secundario. El cepo son las restricciones que le pone el gobierno a la gente para comprar dólares. O sea, hoy si por ejemplo vos vas al banco y querés comprar dólares, bueno, no te los van a dar porque básicamente está prohibido. Sí, bastante comunista esto. Esto es muy dañino para la economía por muchísimos motivos que ya expliqué en otro video. Pero bueno, entonces si es tan dañino y tan malo, ¿por qué Milei no quita las restricciones y ya está? Nos olvidamos del cepo. Bueno, porque hay un demonio al que le temen todos los gobiernos y se llama devaluación. Devaluación significa que el precio del dólar sube y cuando se devalúa mucho quiere decir que el precio del dólar sube mucho y esto por lo general se transita con turbulencia en Argentina. Caen los salarios, cae la economía, sube la inflación, etc. De hecho, a inicios de 2024, los primeros meses de Milei fueron tan duros en parte por la gigantesca devaluación que hizo. Milei hoy piensa que si quita el cepo, o sea, si quita las restricciones para que la gente compre dólares, mucha gente va a ir a comprar dólares, o sea, va a aumentar muy fuerte la demanda de dólares de un día para el otro, haciendo que suba de precio muy fuerte. Ahora, ¿en qué se fija Milei para darse cuenta si cuando va a liberar el cepo el dólar va a subir? Bueno, muchas cosas, principalmente el dólar paralelo. Básicamente hoy hay distintas maneras de comprar dólares, por suerte. No solamente existe el dólar oficial, que es el que tiene las restricciones, sino que existen varias formas, como por ejemplo, no sé, el dólar blue, que es ir a agarrar y comprarle un dólar a un random en la calle, o el dólar MEP, que se compra realizando una operación financiera. Y claro, estos dólares tienen normalmente un precio distinto al del dólar oficial porque tienen oferta y demanda relativamente libre, o sea, no tienen restricciones como sí tiene restricciones el dólar oficial. Si el dólar paralelo tiene un precio más alto que el dólar oficial, eso quiere decir que cuando el gobierno le quite las restricciones al dólar oficial, el dólar oficial va a tener la tendencia a ir por lo menos al mismo precio que el dólar paralelo, porque ese es el precio que tiene el dólar cuando no tiene restricciones. O sea, si el gobierno quiere quitar el cepo sin meter una devaluación antes, o bueno, que suceda después, una de las muchas cosas que ve el gobierno es el dólar paralelo. Y si naturalmente, y hago énfasis en la palabra naturalmente, el dólar paralelo está más o menos al mismo precio que el dólar oficial, se supone que cuando el gobierno quite las restricciones que tiene la compra de dólares oficiales,
dólares no va a aumentar tanto porque ya existe un dólar que no tiene restricciones y este tampoco aumentó. Sin embargo, durante muchos meses el dólar paralelo estuvo muy cerca del dólar oficial, de hecho incluso llegó a costar menos. Y entonces, ¿por qué el gobierno no aprovechó para liberar el cepo en esta ocasión? Bueno, esto está muy relacionado con los motivos por los que el dólar sube. La realidad es que el dólar no estuvo bajando 100% de manera natural, sino que está el gobierno metiendo su mano para intervenir en el precio del dólar paralelo, haciendo que este baje de manera artificial. La idea es que durante el anterior gobierno parece que, bueno, los tipos no entendían muy bien qué estaban haciendo y el dólar se les descontroló brutalmente. Estaban concentrados, bueno, en otro tipo de cosas. El dólar paralelo llegó a costar el triple de lo que costaba el dólar oficial. O sea, la brecha era del 200%. Había una diferencia de 200% entre los dólares paralelos y el dólar oficial. O sea, básicamente si el gobierno quitase el cepo en ese momento, como mínimo el precio del dólar iba a triplicarse. Esto es una devaluación enorme. Para que te des una idea, el fogonazo inflacionario tremendo de los primeros meses del gobierno de Milei, con 25% de inflación mensual y ese tipo de cosas, fue producto de meter una devaluación que era la mitad de la que se hubiese tenido que meter en esta situación que yo te estoy contando, para que te des una idea del tamaño de la devaluación necesaria para salir del cepo en ese momento. En los primeros meses del gobierno de Milei, la brecha osciló entre un 10-20% y un 50%, lo cual es mucho menos que en el gobierno anterior, pero igual es considerable y hubiese implicado meter una devaluación relativamente importante. Por lo que durante todo el año, pero principalmente desde mitad de año, que el gobierno empezó a intervenir en el precio de los dólares paralelos, mecanismos que ya vamos a explicar para hacer que el precio de este mismo baje, haciendo que la distancia entre los dos dólares sea cada vez más baja, o sea, básicamente que baje la brecha. Fijando las expectativas, porque básicamente que el precio del dólar esté quieto en Argentina hace que se transmita mucha tranquilidad y además reduciendo la brecha, o sea, la diferencia entre los dos dólares para que sea más fácil quitar el cepo. De hecho, en un momento la brecha llegó a ser del 0%, o sea, no había diferencia entre los dos dólares. Sin embargo, claro, el precio del dólar paralelo no baja de manera natural. Esto es algo provocado artificialmente por el gobierno. Por lo que cuando el gobierno eventualmente deje de intervenir, el precio del dólar va a subir y la devaluación va a ocurrir igual. Por eso no quita el cepo Milei, porque sabe que hoy tenemos una brecha entre los dos dólares que es muy baja, pero que no es natural, que es algo generado de manera artificial. Entonces Milei va a poder lograr la promesa de quitar el cepo pero sin devaluar y en el medio empobrecernos a todos. Bueno, para eso tenemos que ver los mecanismos que está utilizando el gobierno para intervenir en el dólar y hacer que el precio de este mismo baje, y que están muy relacionados con las causas por las que sube el dólar. Pero antes tenemos que hablar de, bueno, por qué es malo intervenir en el precio del dólar, ¿no? Porque bueno, sino que el gobierno intervenga en el precio del dólar para siempre y que siempre esté artificialmente barato y ya está, ¿no? Bueno, las consecuencias son las siguientes. Por resumirlo en una frase, un dólar artificialmente barato genera que la Argentina esté muy cara en dólares. Esto quiere decir que conforme más bajo sea el precio del dólar, más dólares se necesitan para comprar las mismas cosas en pesos. ¿Eso que implica? Bueno, que se desincentivan las inversiones extranjeras y la actividad económica local. Si un extranjero tiene que utilizar cada vez más dólares para invertir y comprar la misma cantidad de cosas que había antes en la Argentina pero en pesos, prefiere llevarse esos dólares y bueno, invertir en otro país que no sea tan caro. Las economías caras, donde hay que poner muchísimos dólares para invertir, únicamente es sostenible si las economías son buenas. Son economías donde vale la pena gastar mucho dinero porque después tenés retornos de dinero también muy grandes, que son las economías del primer mundo. Pero claro, en Argentina, donde todo puede salir mal y este tipo puede ser presidente, bueno, no tiene mucho sentido realizar inversiones muy caras. Sin embargo, que el dólar esté muy barato también tiene una parte positiva, y es que los argentinos nos enriquecemos más. Sobre todo en el corto plazo podemos comprar más y mejores cosas en el exterior, como electrodomésticos, suponete, o nos podemos ir de vacaciones afuera del país, etc. Y conforme más caro está el dólar, todo lo contrario, podemos comprar menos cosas afuera, irnos menos de vacaciones afuera. La idea es que justamente se llegue a un intermedio entre los dos casos, determinado libremente por la oferta y por la demanda, y no por una intervención del gobierno. Durante todo 2024 es verdad que el dólar también bajó de manera natural, porque básicamente durante el gobierno de Alberto Fernández estaba estúpidamente alto por la pésima gestión económica que tenía. Sin embargo, también hay intervención, lo cual quiere decir que hoy se encuentra artificialmente más barato de lo que debería ser. Y ahora llegamos al último paso para entender por qué el dólar está subiendo. Tenemos que responder cuáles son los mecanismos que utiliza el gobierno para intervenir en el dólar. Bueno, básicamente son dos. El primero es aumentar la oferta de dólares. Básicamente el gobierno genera que haya una mayor cantidad de dólares en la economía de las que habría normalmente. Esto lo hace a través de vender dólares de las reservas del Banco Central, o a través del blanqueo, o incluso porque la gente está vendiendo dólares producto de quemarse sus ahorros por la recesión. Estos tres
tres motivos obviamente no son todos culpa del gobierno, sino que también sucede de manera natural, pero la realidad es que son todos transitorios. O sea, eventualmente el aumento de la oferta de dólares por estos tres motivos se va a acabar y la única manera de compensarlo es que haya una lluvia de inversiones extranjeras que aporten muchos dólares al país y que bueno, de momento eso todavía no está muy claro que vaya a suceder. Y el segundo mecanismo es la disminución de la demanda de dólares, que la gente quiera menos dólares. ¿Y cómo hace esto? Bueno, aumentando la demanda de pesos. Si la gente quiere más pesos, automáticamente significa que quiere menos dólares. Y esto se consigue a través del famoso carry trade. Esto significa de manera súper resumida que cuando vos haces un plazo fijo, como la tasa de interés que te paga el plazo fijo la determina el gobierno de cierta forma, este te pague más de lo que se devalúa o se deprecia el dólar por mes. O sea, suponete que en una economía el dólar solo aumenta un 1% por mes. Si vos tenés dólares ahorrados, lo que vas a hacer es cambiar esos dólares por pesos, después con esos pesos armarte un plazo fijo que suponete pague 3% por mes más que el 1% por mes que aumenta el dólar, y ese plazo fijo lo mantenés un año. Bueno, en este ejemplo estarías ganando más o menos un rendimiento del 30% en dólares a lo largo de un año, lo cual es altísimo. El carry trade genera que cuando la gente está vendiendo los dólares para comprar pesos y luego esos pesos los pone en un plazo fijo y espera con ese plazo fijo armado el precio del dólar baje. Pero, y acá está la parte mala, y es que cuando la gente termina ese plazo fijo, agarra sus pesos y vuelve a comprar los dólares, el precio del dólar aumenta de manera discreta, o sea, pega pequeños saltos en tan solo unos días o unas semanas. Acá lo vemos bien en este gráfico, que vemos que cada vez que el dólar bajó de precio durante el gobierno de Milei fue poco a poco, de manera sostenida a lo largo de los meses, y cada vez que subió fue de manera discreta, pegando saltos en tan solo unas semanas. Y acá está, yo creo, la explicación de por qué aumentó el dólar y en estas últimas semanas, y también vale para todo 2024 y probablemente para todo 2025. El gobierno, a través del carry trade, o sea, generando que los plazos fijos tengan mucha rentabilidad, hace que la gente pongan sus pesos en el plazo fijo y durante ese tiempo baja el precio del dólar. Pero luego la gente va desarmando los plazos fijos para recibir sus ganancias, porque básicamente vos pones un plazo fijo para luego terminar ese plazo fijo y llevarte las ganancias, y en ese momento en el que la gente desarma los plazos fijos, aumenta el precio del dólar, porque esos pesos van directos a comprar dólares, o sea, aumenta la demanda de dólares. Cuando la gente arma el plazo fijo, disminuye la demanda de dólares. Cuando la gente retira sus pesos del plazo fijo, aumenta la demanda de dólares. Y por lo general, cuando sucede esto, que la gente empieza a desarmar los plazos fijos y el precio del dólar empieza a subir de manera bastante rápida, el gobierno deja que el precio del dólar llegue hasta cierto umbral y si ve que sigue subiendo, empieza a intervenir para que vuelva a bajar el precio del dólar. Podemos ver cómo las dos veces que el dólar subió relativamente fuerte durante este gobierno, que fue a principios de año y a mitad de año, la línea nos marca como justo en esos dos periodos la cantidad de plazos fijos que armaba la gente estaba disminuyendo, porque la gente los desarmaba para ir a comprar dólares, y como en los periodos donde bajaba el precio del dólar aumentaba la cantidad de plazos fijos que estaba haciendo la gente. O sea que tiene sentido. O sea, el gobierno quiere quitar el cepo y para eso le sirve un dólar barato. El gobierno sabe que esto a largo plazo es malo, se supone que es una medida de medio corto plazo, como mucho hasta 2025 o 2026, y para lograr que el precio del dólar baje lo que hace es intervenir en el mismo a través de unos mecanismos que son bastante volátiles e impredecibles y pueden generar que el dólar pegue ciertos saltos discretos de vez en cuando. Pero entonces, ¿qué va a pasar? El dólar va a seguir subiendo, va a bajar en algún momento, el gobierno podrá quitar el cepo sin que se vaya todo al diablo, o necesariamente la vamos a tener que pasar mal. Bueno, yo creo que acá hay resumidamente dos escenarios, el bueno y el malo. El bueno sería que el dólar continuara bajando de manera natural, que baje la inflación y que la economía empiece a funcionar muchísimo mejor, y cuando el dólar pegue ciertos saltos discretos el gobierno pueda intervenirlo y controlarlo con cierta tranquilidad. Y luego simplemente al pasar algunos meses que el gobierno termine liberando el cepo con una devaluación pequeña o sin una devaluación y dejar que de una vez por todas el precio del dólar se maneje con libertad, que tanto daño nos hace la intervención acá en Argentina. Y listo, el problema está terminado. Y el escenario malo sería, bueno, que el dólar no se deje domar y a pesar de la intervención del gobierno siga subiendo, que Milei termine estando obligado a quitar el cepo con una devaluación muy grande en el medio, o incluso podría pasarle algo parecido a lo que le pasó a Macri, y es que él liberó el cepo en simplemente los primeros días de gobierno, pero luego después del cepo intentó mantener el dólar barato durante toda su gestión y eventualmente no pudo. De repente el dólar empezó a subir muchísimo y explotó todo por los aires. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Bueno, imagino que un intermedio. No creo que le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Macri, porque yo creo que justamente la diferencia entre esta gestión y la de Juntos por el Cambio es que Milei tiene las cuentas del Estado relativamente ordenadas y tiene superávit fiscal, cosa que Macri no tenía, pero igual es verdad que me parecería raro que a Milei le salga todo perfecto y súper redondo. La verdad es que me sorprendería mucho que el gobierno pueda quitar el cepo sin hacer una devaluación antes o sin que se deprecie el dólar después. Yo creo que si el gobierno quiere salir del cepo relativamente rápido, muy probablemente antes o después el dólar va a aumentar, no sé, un 20, 30, 50% tranquilamente o incluso más. Y simplemente, bueno, los meses en los que suba el dólar en esta magnitud van a ser meses un poco más duros, con un poco más de inflación, pero yo imagino que si el gobierno es paciente y no le termina ganando la locura y la ansiedad
ansiedad porque el dólar sube, simplemente va a ser algo transitorio. Lo único a lo que yo de verdad temo es que el gobierno se enamore demasiado del cepo y tarde mucho en quitarlo, que lo saque recién, no sé, ponele a mitad de 2026 o recién en 2027 o no lo saque nunca. Ese es el único miedo que yo tengo, aunque el gobierno asegura ya que para el año que viene no vamos a tener cepo. Yo estimo o que lo sacarán en marzo, abril, por ahí de 2025 o lo sacarán después de las elecciones de 2025. O sea, a principio o a fin de año. A mitad de año lo vería rarísimo. Así que bueno, espero haberte despejado alguna duda. Si tenías miedo de que el dólar se vaya a 2.500 o 3.000 pesos, bueno, quédate tranquilo que esto por lo menos no va a suceder de un día para el otro. Aunque bueno, hay algunos que decían que esto iba a pasar incluso en el primer año del gobierno de Milei, como por ejemplo Santiago Cuño, un pifiador serial. De hecho, te dejo la crítica que le hicimos acá. Así que bueno, muchas gracias a todos los que me donan por Patreon, Cafecito y a todos mis miembros. Vos también puedes sumarte y vas a aparecer en los próximos saludos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y como siempre, te mando saludos. No tengo aire acondicionado en la pieza y tengo que desconectar el ventilador cada vez que grabo, así que no saben el calor que estoy sufriendo ahora mismo.